Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando este curso, retomando el curso de Doctrina de las Sagradas Escrituras. Estamos apenas en la lección número 4, Revelación e Inspiración. Hasta ahorita hemos visto 3 lecciones, espero que hayan sido claras. Estamos tratando de ser muy concretos, muy precisos, de limitarnos también en el tiempo para que estas clases pues, no pierdan su efectividad, porque ese es el propósito. Recuerde que este material está disponible, lo puede usted adquirir, Doctrina de las Sagradas Escrituras, editado por Editorial Bautista Independiente, escrito por el hermano Carlos Porter. Bueno, el tema que nos toca en este momento se llama revelación e inspiración. Dos palabras muy importantes en cuanto al estudio de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Se parecen, pero que son diferentes. Van de la mano, pero cada una tiene su definición. Nosotros leemos en 2 de Timoteo 3:16, que será uno de los pasajes a aprendernos de memoria, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto lo abarca el versículo 16 y 17. Dice al principio, toda la escritura es inspirada por Dios. Y vimos en la lección anterior una definición de inspiración. La necesitamos retomar porque vamos a hablar hoy de revelación e inspiración. Inspiración, dijimos, que significa que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Los diferentes escritores que Dios utilizó, Dios habló por medio de ellos. Escribieron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, en cuanto al modo de inspiración divina, el Espíritu Santo guió a los escritores a escribir en su propio estilo y sin error ni omisión, es decir, usando su propio estilo literario. Cada quien, Dios utiliza a cada persona de acuerdo a sus capacidades, a lo que Dios mismo ha formado en esa persona. Usted y yo somos creación de Dios, y no nada más creación de Dios. Dios nos formó, nos forjó. Dios ha permitido lo que ha permitido en nuestra vida con un propósito, y ese propósito es que usted y yo seamos para su honra y su gloria, para la honra y la gloria de Dios, que le sirvamos con las capacidades que nos ha dado. Tenemos defectos también, por supuesto, pero lo que usted es hasta el día de hoy, lo que Dios le permitió estudiar, conocer, la habilidad que tiene, todo eso Dios lo utiliza para su honra y su gloria, cuando el hombre o la mujer ponen su decisión, su corazón completo al servicio de Dios. Así que dijimos entonces que utilizó a los escritores a escribir en su propio estilo y sin error ni omisión, es decir, no hay errores en la Biblia, referimos por supuesto a los originales, tampoco omisión, no falta nada. Dice, también vimos en la vez anterior, la lección número 3, lo que abarca la inspiración divina. La inspiración verbal y plenaria, eso es lo que abarca. Es decir, cuando decimos lo que abarca, significa ¿qué tanto? Bueno, verbal significa que las mismas palabras escogidas por los escritores son las que Dios quería que ellos escogieran. Aún las palabras son inspiradas. Por supuesto, repetimos, hablando de del original de la Biblia. Y cuando dice plenaria, inspiración plenaria, significa que toda la escritura, en todas sus partes es inspirada. No hay partes más o menos inspiradas que otras. Toda es inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien, ahora vamos a ver la diferencia entre los términos revelación e inspiración. Son muy importantes de conocerlos y distinguirlos. Por medio de la revelación, Dios comunicó a los hombres verdades hasta entonces desconocidas. Revelación es decir, algo que está oculto, escondido. Haga de cuenta, atrás de una cortina, usted y yo estamos en un escenario, atrás de la cortina hay cosas que nosotros no podemos ver hasta que alguien corre el telón. Es decir, lo abre para que podamos ver lo que hay atrás. Y bueno, en esencia eso es revelación. ¿Se acuerda cuando
usábamos cámaras fotográficas, los que tenemos ya algunos años de edad. Si usted tiene mi edad o es contemporáneo mío, pues yo tengo 58 años, nací en 1965, así que me tocó la época todavía de las cámaras con rollo fotográfico, con película. Había rollos de 12, de 24, de 36, pues fotografías, ¿verdad? Y usted tomaba, no es como ahora que pueden tomar las que quieran en el celular, en las cámaras digitales. No, en ese tiempo no era así. Si usted traía un rollo de 24, pues nada más 24, y tenía que fijarse muy bien qué fotografía, lo que iba a retratar. No podía desperdiciar el rollo, porque pues nada más eran 24 oportunidades. Y cuando se completaba, pues usted reembobinaba sin abrir la cámara. A veces uno cometía el error de abrirla y se velaba todo. Sin abrirla, reembobinar, meter nuevamente la película en el rollo y llevarlo, destacarlo y llevarlo a ¿cómo le llamaba? Al estudio fotográfico, a donde revelaban las fotos. Usted los llevaba, lo metían en un sobre y le decían, venga en 8 días. Entonces dejaba usted un anticipo pagado, a los 8 días regresaba y ahí estaba, se revelaba. Si usted veía el rollo así, el negativo, pues no se veía gran cosa, pero una vez que hacían ese proceso, ese trabajo, estas personas, trabajan en un laboratorio, en una sala oscura y con ciertos químicos, pues lo que estaba ahí aparecía la imagen, decía, voy a revelar este rollo. Bueno, el trabajo de revelación. Bueno, pues algo así. Revelación entonces significa que Dios comunicó a los hombres verdades hasta entonces desconocidas, que el hombre no podría saberla a menos de que Dios se lo hubiera revelado. Por ejemplo, la creación del mundo. Moisés escribió sobre eso, pero ni él ni ningún otro ser humano estuvo ahí. ¿Cómo supo él esos detalles que Dios hizo en 6 días y el séptimo día descansó? Y las cosas, cómo las hizo y en qué orden, pues porque Dios se lo reveló. Ahora, inspiración significa que Dios guió a los hombres a escribir, sin error ni omisión, estas verdades reveladas y otros hechos. Es decir, Dios dio una revelación a Moisés, cómo hizo el mundo, y luego le inspiró, le guió para escribir sin error ni omisión todo eso que Dios mismo le había revelado. Pero inspiración también abarca cuando se escriben otros hechos. Por ejemplo, historia, eso no es una revelación de Dios, es una historia, se refiere a cosas que acontecieron, acontecimientos que los escritores supieron porque los leían en los libros o porque alguien se los contaba, o acontecimientos que ellos mismos habían visto, etc. Entonces, la inspiración tiene que ver con la escritura. Revelación es lo que Dios daba a conocer a los hombres y que después se escribía, si no, no nos hubiera llegado a nosotros, ¿verdad? Y para eso se requiere la inspiración. Dice, viene aquí un ejercicio. Dice, coloca inspiración o revelación donde corresponde. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Los escritores de la Biblia conocían las verdades espirituales por medio de la revelación, sin duda, y no hubiera manera. Por ejemplo, la salvación en Cristo Jesús, la justificación, la santificación, la venida del Espíritu Santo, todas esas son, o bueno, todo lo que implica el Espíritu Santo, los dones, pues eso no podría saberlo el hombre a menos de que alguien se lo hubiera revelado, en este caso Dios. Dice, otras personas podían conocer las verdades espirituales porque los escritores les escribieron por medio de la inspiración, sin duda. Entonces, la inspiración plenaria abarca no solo las verdades reveladas, no nada más lo que es revelación, sino todo lo que la Biblia contiene. Así que la Biblia contiene revelaciones de parte de Dios, acontecimientos históricos, hechos que los mismos escritores vivieron y vieron y presenciaron, pero todo, sin duda, se escribió bajo la inspiración divina. Así que todo lo que la Biblia contiene es palabra de Dios. Ahora, ejemplo de revelación, vamos a ver algunos ejemplos para poder distinguir.
Es decir, bueno, me es más claro con ejemplos. Ejemplo de revelación. Cuando Dios comunicó a Moisés los 10 mandamientos. Antes de ese momento, usted sabe, en Éxodo, capítulo 20, ahí es donde Dios le da las tablas de la ley. ¿Se acuerda? Ya habían salido de Egipto, ya habían sido liberados por Dios a través de Moisés, el gran líder. Ya habían atravesado, cruzado el Mar Rojo, ¿se acuerda? De manera sorprendente, milagrosa, sobrenatural. Dios los ayudó. Se abrió el Mar Rojo y caminaron en seco todo el pueblo, que eran como 2 millones de personas. Y atrás de ellos venía ya Faraón y su ejército para destruirlos, para atacarlos, para matarlos. Y cuando vieron ellos el Mar Rojo abierto, pues ellos también intentaron cruzar, pero ya había pasado el pueblo judío al otro lado, y cuando ellos entran al Mar Rojo se cierra. Y entonces ahí perecen ahogados, ¿no? Faraón y sus tropas. Después de eso, hay un momento donde Dios le dice a Moisés que suba al monte Sinaí, al monte Horeb, que es el mismo, monte Sinaí, monte Horeb es el mismo, está en la península del Sinaí, por supuesto que existe, pues es un lugar geográfico, ahí está esa montaña, hasta el día de hoy, es un pleno desierto, ahí no vive nadie, si acaso hay algunas comunidades ahí, algunos monjes que viven recluidos ahí cerca, pero nada más, es un lugar muy desértico. Bueno, el pueblo quedó acampando, Moisés subió y Dios le dio las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. Eso fue una revelación de Dios, ¿no? Es algo que no había otra manera de recibirlos más que Dios se los comunicara a Moisés. Ahora, ejemplo de inspiración. El mismo Moisés fue guiado a escribir la historia de la peregrinación de los israelitas en el desierto. Usted sabe que en esa península del Sinaí, que está entre Egipto e Israel y Arabia Saudita, el pueblo judío estuvo peregrinando por 40 años. Se supone que nada más debía haber sido un año. Al término antes de que terminara el primer año, ellos están cerca ya para entrar a la tierra prometida, mandan espías. Los espías recorren la tierra, regresan y bueno, ahí hay un problema porque 2 dicen podemos conquistar esta tierra y 10 regresan con mucho miedo diciendo no podemos, además son gigantes, en fin, son ciudades amuralladas, nosotros no vamos a poder. Y bueno, el pueblo se rebela en contra de Moisés, empiezan a decir cosas que no debieron haber dicho, decir mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá nos hubiéramos muerto mejor y no aquí. Total, que Dios los castiga y en lugar de entrar a la tierra prometida, los hace peregrinar 39 años más, 40 en total, porque fueron 40 días los que estos espías entraron duró su inspección, su recorrido por la tierra prometida. Bueno, entonces, en esos 40 años, pues Moisés ahí estuvo, él vivió todo eso, y él escribió sobre eso. Usted encuentra esos relatos en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Y la inspiración significa que Moisés fue guiado a escribir esa historia sin error y sin omisión alguna. Y bueno, nos da algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Lucas escribió sobre los detalles del viaje misionero en el que acompañó a Pablo. Y pregunta, ¿es revelación o inspiración? Bueno, si Lucas iba en ese viaje misionero, pues no había necesidad de que Dios le revelara nada. Él estaba viendo con sus propios ojos lo que estaba pasando, que después él narró. Pero para narrarlo, para escribirlo, requirió la inspiración divina. Entonces ahí contestaríamos, inspiración es un ejemplo de inspiración. Digo porque Lucas también podía haberse equivocado, podía haberse olvidado algunos detalles a los años que escribió esto, de tiempo después, y la inspiración de Dios le ayudó para escribir sin error y sin omisión. Otro ejemplo, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Juan, el apóstol, escribió la visión que tuvo en la cual Dios le mostró las cosas venideras, algunas cosas venideras, o sea, cosas futuras. Sin duda ahí la pregunta es si es inspiración o revelación. Es revelación. Dios le reveló eso a Juan.
que después le inspiró para escribirlo, ¿verdad?, en ese libro. Pero de entrada es revelación. 3. Dios mostró a Daniel lo que había de suceder en las naciones gentiles. Como usted sabe, Daniel fue un profeta del Antiguo Testamento. Por cierto, tiene una historia muy inspiradora. Daniel, el joven, igual que sus amigos que no quisieron contaminarse, que guardaron su integridad, su persona, para no contaminarse ahí en Babilonia. Guardaron su fe, sus principios bíblicos. Ese Daniel, un gran profeta, Dios le dio a conocer cosas relacionadas, por ejemplo, en este caso, con naciones gentiles. Y eso se llama revelación. Daniel no podía haber sabido esto a menos de que Dios se lo hubiera dado a conocer. Juan oyó las acusaciones, otro ejemplo. Juan oyó las acusaciones falsas de los judíos contra Jesús y las escribió en su evangelio. Si está diciendo que Juan oyó, él mismo oyó, quiere decir que él estaba ahí. El apóstol, por supuesto, era uno de los 12 que anduvieron 3 años con Jesús. Él fue testigo presencial de todo esto. Él vio con sus ojos, oyó con sus oídos, vio, palpó. Entonces, no era necesaria una revelación, puesto que él mismo fue testigo de todo eso. Entonces, cuando él escribió esto, requirió de la inspiración. Entonces, se llama aquí inspiración. Es un ejemplo de inspiración. Al escribir, requirió ser inspirado por Dios. Y por último ejemplo, Dios mostró a Pablo las verdades acerca de la iglesia. Sin duda que es revelación. La iglesia estaba escondida, le fue escondida, era un misterio escondido para los profetas del Antiguo Testamento, que no alcanzaban a ver qué había entre la primera y segunda venida del Mesías. Ellos profetizaron acerca del Mesías y a veces hablaban del Mesías sufriente y a veces de un Mesías reinante, por ejemplo. Por un lado, de un Mesías que iba a dar su vida, y por otro lado, un Mesías triunfante, todopoderoso, que llega y destruye a los enemigos de Israel y establece su reino. Lo que no podían ver los profetas del Antiguo Testamento, esto les causaba seguramente pues sorpresa. Desconocían por qué eran 2 escenas diferentes del Mesías. Bueno, porque uno, como sabemos, es en la primera venida es el Mesías sufriente, y el Mesías reinante y triunfante será en su segunda venida. Y en medio de esos 2 eventos, pues está la iglesia, y eso sí estaba escondido para los profetas del Antiguo Testamento. Pero Dios le reveló a Pablo las verdades acerca de la iglesia que él escribió en sus diferentes cartas que están en el Nuevo Testamento, donde está la doctrina de la iglesia. Así que cuando Dios comunicó a los hombres verdades hasta entonces desconocidas, lo hizo por medio de la revelación. Y cuando los hombres escribieron las verdades reveladas y otros hechos sin error ni omisión, lo hicieron por medio de la inspiración. Así que ahí quedan bien definidos ambos términos y con sus ejemplos. Así que por medio de la revelación, Dios comunicó a los hombres verdades que hasta entonces eran desconocidas. Y por último, la palabra inspiración quiere decir que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Por la inspiración, Dios les guió a escribir las verdades reveladas y otros hechos sin error ni omisión. Así que vamos a adelantar. Dice, la inspiración abarca toda la Biblia, pero para escribir ciertas partes de la Biblia no había necesidad de una revelación divina, como lo explicamos hace rato. Por ejemplo, Juan, que fue testigo de las acusaciones contra el Señor Jesús; de Lucas, que fue testigo porque fue compañero de Pablo en su viaje misionero, así que no era necesario. Cuando los escritores relataban acontecimientos que ellos mismos habían visto, bueno, ya lo dijimos, no había necesidad de revelación. Si los escritores necesitaban de la inspiración del Espíritu Santo para conocer cuáles relatos debían incluir en la Biblia, sí, es cierto, ellos necesitaban de la inspiración de la Biblia para saber qué relatos incluir, cuáles sí, cuáles no, o en qué orden, y también para no olvidar absolutamente nada. Bueno, vamos a un ejemplo. Moisés
El escritor de Génesis, que ya lo citamos hace ratos, el primer libro de la Biblia, relató los eventos de la creación. Para poder conocer esto y escribirlo, Moisés necesitaba, escuche bien, para poder conocer esto y escribirlo, Moisés necesitaba pues ambas cosas, revelación e inspiración. Necesitaba la revelación de parte de Dios que le diera a conocer cómo ocurrieron las cosas, y necesitó de la inspiración de Dios para poderlo escribir sin error alguno y sin omisión en el libro famosísimo llamado Génesis o los comienzos. Muy bien. En el día de hoy, esta es una pregunta importante. ¿Revela Dios a los hombres verdades hasta ahora desconocidas y les guía a escribirlas por medio de la inspiración? La respuesta es no. La revelación e inspiración terminó cuando se terminó de escribir la Biblia, cuando se escribió el último capítulo del último libro de nuestra Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Ahí se selló la revelación y la inspiración. ¿Qué significa? Que muchos hombres, por ejemplo, al día de hoy, buenos cristianos, conocedores, que se profundizan en los estudios, pues estudian sobre muchos temas, indagan, pero usan la Biblia como la autoridad, es decir, la regla de fe y práctica. Si lo dice la Biblia, ellos dicen, está bien; si no lo dice, entonces no. Y lo que ellos escriben, meditan en la Escritura y hacen unos libros, por ejemplo, muy buenos. Por ejemplo, Max Lucado o Max Luqueiro, por poner un ejemplo. Son muy buenos libros, los recomendamos. A mí me gustan mucho en lo personal. Tiene un estilo muy ameno de decir grandes verdades y aplicarlas en la vida diaria. Pero por supuesto, no podemos decir que son libros inspirados. Por supuesto que no. Es decir, no en el término divino. Buen escritor, muy talentoso, vende mucho y está bien, pero no son palabra de Dios, sin duda. Entonces, el término inspiración quedó cerrado con la Biblia. Ahora, revelaciones, de repente alguien dice, es que tengo una revelación. Pues si fuera cierto y realmente Dios le reveló, pues tendría que escribirlo. Y entonces tendríamos que agregarlo a la Biblia, y la Biblia terminaría siendo un libro como una carpeta de argollas donde tenemos que irle incorporando escritos y más escritos. Pero no es así. La revelación quedó cerrada y sellada al terminar la Biblia, y también la inspiración. Nosotros sabemos que la Biblia está completa y que contiene todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y de su voluntad para con el hombre. Lo que Dios es, lo que Dios hace, su creación y su voluntad para con el hombre. Está completa, no se necesita más. Y por eso la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Nuestras doctrinas están basadas en lo que creemos, en lo que dice la palabra de Dios. Claro, lo que existe al día de hoy es iluminación, pero esa es otra historia que veremos en la siguiente lección. Cómo Dios ayuda al creyente, lo ilumina para descubrir verdades en la palabra de Dios y aplicarlas en su vida. Que Dios le bendiga.